Volvemos con sumo cuidado y tenemos a nuestro próximo invitado, que va dentro de la misma línea que ideamos para este programa. Habló recién Ángel José Macín, que es obispo de Reconquista, y que nos habló sobre el Laudato Si. Y entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para aplicar, para traer a la práctica lo propuesto por el Papa? Y nos enteramos que hay algo que se llama la economía de Francisco. Y nos interesó muchísimo poder compartirlo con ustedes. Así que tenemos en el aire, creo, si la tecnología no falla, a Cristian Varela, economista de la economía del Papa, la economía de Francisco. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Hola, buen día. Gracias por el espacio y por la oportunidad. No, nos encanta, estamos muy entusiasmados de conocer cómo es esto de la economía de Francisco. ¿Nos contás un poco? Sí, dale, le cuento por ahí desde el inicio. Sí. Allá por julio de 2019, el Papa Francisco, siempre con esta preocupación de encarnar, por ejemplo, lo que escribió ahí en la Laudato Si, realizó un llamado mundial, ¿no? A jóvenes economistas, transformadores sociales, emprendedores y emprendedoras, a hacer como un pacto global para una economía nueva. Pero que este pacto global no sea algo abstracto, sino bien concreto. La idea, sobre todo, tuve la oportunidad de participar en algunos encuentros cuando se pensaba, y era que sea algo generativo, ¿no? Que no sea algo papacéntrico o premio Nobel céntrico, porque también están invitados premios Nobel de Economía o de la Paz, como fue Muhammad Yunus, eh, sino que ellos acompañen el pensamiento y las acciones de los jóvenes de hoy, digamos, que son quienes tienen también la posibilidad de cambiar las cosas y también de tener un pensamiento nuevo, porque también las personas más grandes fueron educadas en otra cabeza, ¿no? Y un poco también el diagnóstico inicial es que el mundo está en crisis, digamos, es una crisis, como dicen algunos, entrópica, es decir, integral, de sentido. Y es acá donde hay que hacer cambios grandes, digamos, no bastan algunos parches. Este fue pues el inicio, digamos, de cómo se empezó a gestar. ¿Puedo seguir contando? Vos preguntame, hacemos como quieras. Sí, a mí me parece que sos muy fluido para hablar y que es muy interesante lo que decís. Lo que te puedo preguntar es, a ver, para ver si yo entendí. Ustedes, generalmente la motivación y un poco la bajada de línea viene de la iglesia o de las instituciones en general. Ustedes dieron vuelta a esto. Ustedes dijeron, bueno, mira, nosotros entendimos lo que el Papa Francisco en su encíclica y digamos, en la idea propuesta, entendimos esa idea y lo que queremos hacer es ponernos en movimiento y que la iglesia nos apoye o que el premio Nobel nos apoye en este movimiento. Es así. Exacto, Bien, exacto, sí, excelente. como también el Papa mismo habla, ¿no? De dar vuelta a la pirámide, Claro, ¿no? hagan También porque lío. está cambiando una forma también de pensar la sociedad, Claro. no tanto piramidal, sino también más orgánica y más horizontal. Y un poco sí, la génesis es esta. Para, para concretarlo también, porque después hay que concretarlo, Claro. se empezó a pensar también partiendo de los grandes desafíos de la humanidad de hoy, ¿no? Y se formaron aldeas, se llamó, pero sería como grupos de trabajo, ¿no? Como Ujú. con nombres, por ejemplo, energía y pobreza, agricultura y justicia, mujeres para la economía, el CO2 de las desigualdades. Y otra cosa que también Papa Francisco siempre insiste es iniciar un proceso, no hacer un evento, sino iniciar un proceso. Y si hay un evento es porque es parte de un proceso que se viene caminando. Y en este sentido, en realidad, bueno, el COVID fue para nosotros, es un problema gigante, pero en ese sentido fue como un regalo porque la idea original era que se junten todos en Asís, ¿no? En marzo de 2020. Con el COVID no se pudo y en realidad se inició este proceso mundial porque se empezaron a trabajar en estos equipos con jóvenes y de todo el mundo, literalmente de todo el mundo y gente comprometida que ya venía trabajando a estos niveles. Y el evento al final se hizo online, fue en noviembre de 2021, 3 días, eh, y fue eso, fue una parte de este proceso, que todavía sigue este proceso, ¿no? Y ahora está en el momento de concretar
tantas ideas y proyectos que se empezaron a gestar en ese camino, digamos. Yo, por ejemplo, ahora estoy en la aldea que es Energía y Pobreza, que también ahora se habla tanto de las nuevas energías, bueno, pero que esta transición económica no haga pagar el pato, como se dice, a quienes lo pagan siempre, ¿no? Entonces también empezar a pensar eso. Y surgieron distintos proyectos. También desde agricultura, el nombre del proyecto también tiene que ver desde el lugar donde nació. Por ejemplo, en Agricultura y Justicia nació uno que se llama The Farm of Francisco, el campo de Francisco, un proyecto de agricultura regenerativa, pero a su vez escuela, ¿no? Que las familias se acerquen ahí, aprendan a hacer esto y lo repliquen. Esto nació concretamente en Nigeria y en Amazonas, están haciendo este proyecto. Otro proyecto fue la Casa de Francisco, por ejemplo, que sería como un startup de innovación social, ¿no? Como un acompañar a los emprendimientos que van a cambiar la sociedad. Nació en Asís, pero el primero a aplicarlo también será un sacerdote en las favelas de Florianópolis, que él ya tiene un proyecto integral. Y después, por ejemplo, hay mucho más, esto solo en la aldea que estoy yo participando, proyectos justamente, ninguna transformación grande se hace un camino educativo, ¿no? Y esto que también decía el obispo primero, ¿no? De la ecología integral, ¿no? Proyectos educativos que tengan como centro el paradigma de la ecología integral, que en realidad es un cambio del pensamiento también, no solo en las prácticas. Y así nacieron una idea de un máster de Economía de Francisco. Acá en Latinoamérica se generó una red latinoamericana de Economía de Francisco y están haciendo también una escuela en este sentido, pero que sería como un diplomado, ¿no? Como un paso. Tantos proyectos más, pero bueno, estos algunos como para contar un poquito. Cristian, déjame hacer de abogado del diablo, aplicado. Sí, dale, me La gusta. palabra diablo bien aplicada. Eh, no jodamos, el mundo está manejado por 100 empresas internacionales, multinacionales, y cambiar este sistema de desigualdad y de maximizar las ganancias al extremo no se va a hacer haciendo tarot. Haciendo yo lo estaría escuchando en esto a un gerente de una empresa multinacional en privado, no lo repetiría nunca ese gerente en público, pero diría que esto no cambie, no van a cambiar nada. ¿Qué tenés para decirle a estas personas? Eh, yo no Perdóname. sé, lo puedo Sí. responder Dale. también más personalmente, ¿no? Pero Sí, también como siento que fue este proceso que se inició, digamos. Por eso digo, como decís vos, digamos, como que no es joda tampoco este proceso, digamos. sí, Sabemos que hay intereses muy grandes muy detrás que quieren grandes. otras cosas, ¿no? Ujú. Y que son los que, cuando las cosas empiecen a cambiar, porque en realidad también está cambiando Integral, hay una conciencia integral de que las desigualdades que existen hoy son insostenibles y que esta conciencia no existía 5 o 10 años atrás. Hoy sí existe, junto con la conciencia ambiental. Pero volviendo a la pregunta, digamos, al menos los jóvenes muchos de los que dijeron que sí y que están haciendo justamente esto, dijeron que sí a un llamado que sintieron a crear esto y que esto envuelve toda su vida, al menos yo lo siento así, no se va a terminar mañana o pasado, va a ser mucho más de lo que dure mi vida esto, ¿no? Ujú. Y es un proceso mucho más largo, porque el cambio genuino es si hay un cambio cultural, ¿no? Un cambio en el modo de pensar, y eso sí se genera y se va a generar porque se está generando, y más si todavía si lo profundizamos con acciones concretas, con una comunicación nueva. Esta oportunidad que están haciendo ustedes es algo genial, porque sabemos la fuerza y la potencia de los medios de comunicación que ayudan a ampliar las desigualdades y a ampliar un modo viejo de pensar, o no, Claro. o puede llegar a generar algo nuevo, ¿no? Y si esto se expande, yo creo que no va a quedar opción a los otros como solo que siempre están quienes se aprovechan, ¿no? Lo mismo cuando sale la responsabilidad social, está aquí las empresas que lo usan como mascarilla para seguir haciendo lo que hacen y con extractivismo y con todo, y están las empresas que lo hacen genuinamente. Esto también un poco va a seguir existiendo, creo, porque es parte de la humanidad. Vos sabés que yo pensaba mientras yo mismo daba esa opinión horrible, pero mientras pensaba, mirá, si seguimos por este camino,
si seguimos por este camino, si la humanidad sigue por este camino y no logra hacer esa transformación cultural, dentro de, no sé, 30, 40 años vamos a tener a 270 millones de migrantes en el mundo. O sea, la economía sí o sí va a cambiar y nos va a afectar a todos, creamos o no, participemos o no. La pared, vamos acelerando y la pared se acerca. O sea, cada vez está más cerca el muro. Entonces, para no estrellarnos, pero independientemente, si no logramos que la economía de Francisco, que la encíclica Laudato Si, si no logramos el cambio cultural, si no se logra esto, independientemente de que lo logremos o no, los que trabajamos para que suceda, el cambio va a suceder, porque va a haber 270 millones de personas entrando a otras economías. Si, digamos, si solamente la gente que se movió de Siria y de Venezuela está generando cambios sociales muy importantes, como la aparición del neonazismo en Europa, si solamente ese movimiento genera ese impacto social, ¿qué va a pasar cuando tengamos 270 millones de personas recorriendo los países, tratando de ingresar a los países ricos? Así que me parece que o sí va a cambiar, el cambio es inevitable. Sí. Tratemos de Sí, sí, manejarlo, sí. ¿no? De conducirlo. Porque sí son datos objetivos también, o sea, la humanidad cada vez más habrá más escasez de bienes y la historia nos demuestra que cuando hay escasez se puede generar otra guerra o si existe cambio cultural, está ya avanzado, se puede hacer un paso a una sociedad nueva. Hoy es cada vez más claro eso, esos extremos, y por eso comprometernos todos en este cambio cultural, ¿no? Cada uno de su lugar, digamos, no todos tienen que ser economistas, si trabajar en el ámbito de la comunicación, comunicar una comunidad nueva, comunicar noticias que ya estén transformando esto. La persona común todos los días compra, bueno, elegir los productos que sabés que están producidos de una manera responsable. La información no está siempre, pero al menos si vas a la despensa de tu barrio sabés más que si vas al supermercado. Después está el tema de los precios, pero también es una decisión política antes que una económica eso, por ejemplo. ¿Dónde meto la plata? ¿En el banco que la meto? ¿Si financia las armas o no? Hacerse esas preguntas, al menos empezar a hacerse preguntas, ya es un paso. Totalmente. Si yo soy un emprendedor joven o soy, digamos, un profesional joven, ¿cómo hago para contactarlos a ustedes, para poder dar estos pasos hacia la economía de Francisco? ¿Cómo hago para meterme en este tema? Mira, ahí está la página web de todo el proceso que se llama Francesco, en italiano sería Francesco, pero se escribe con C, ¿no? Francesco Economy, como en inglés, con Y al final, .org. O Economía de Francisco, si googlean va a aparecer en un momento la página web. Claro. Ahí mismo incluso está la posibilidad de inscribirse para participar, ¿no? Este mail llega a la Comisión Central, que el equipo central está en Italia, pero cada uno, o sea, ahí te piden en qué ya estás trabajando, que te interesa, digamos, ahí te insertás en el ámbito que sea más adaptado, digamos, a cómo vos querés aportar en este cambio, digamos. Porque es un proceso dinámico y abierto también, ¿no? Y continuamente generativo y creativo. ¿Están trabajando articulando con gobiernos? Mira, ahora justamente ese es el paso de hacer como alianzas estratégicas, por decirlo así, ¿no? En nuestra aldea, digamos, estuvimos hablando con la FAO, por ejemplo, sobre porque una de las aldeas de agricultura y justicia, los proyectos que tienen. También siempre, bueno, entender bien cuándo dar esos pasos y cómo darlo. Primero empezar a que estén más desarrollados nuestros proyectos, sino que una institución así te puede comer, digamos, tu forma de pensar y tu forma de actuar y sigue haciendo como siempre. Entonces, también los pasos tienen que ser cuidados, digamos. Claro, claro. Pero sí. Sí, o sea, lo tienen pensado. Sí, incluso me sorprendió porque, viste, cuando el presidente habló en Davos, en los medios de italianos, en un medio importante salió que la economía de Francisco era como el anti-Davos, ¿no? Porque Davos se juntan los más poderosos y hablan de la economía y ver cómo piensan el mundo, pero la economía de Francisco nació desde abajo y con jóvenes de todos los países, ¿no?
Pero Claro. el presidente nombró a la economía de Francisco y nombró a Luigino Bruni, que es el coordinador, digamos, científico de todo el evento. Ujú. Y nada, eso no, en el concreto no es que quiere decir mucho, pero también se generó, por ejemplo, este Consejo Social, que es un camino para que las cosas empiecen a cambiar. No tiene que ver con la economía de Francisco directamente, pero bueno, es estos procesos de discernimiento donde se escuchan distintas voces, que si cada vez se vuelve más participativo puede generar un cambio que sea bueno para todos. Después siempre está la posibilidad de que algunos coopten todos los procesos, ¿no? Sí, sí, la posibilidad está, pero vuelvo a insistir, o sea, vamos a jugar con esto hasta que la naturaleza nos dé un cachetazo. Y no falta mucho, porque el cambio climático, nosotros, por ejemplo, acá tenemos un ministerio, acá en Misiones hay dos cosas que están trabajando bien, una es ecología y otra es el Ministerio de Cambio Climático, que es una iniciativa gubernamental, pero que, digamos, por ejemplo, el Ministerio de Cambio Climático tiene... es el único de Latinoamérica. Es una iniciativa increíble, criticada por algunos, obviamente, la gente que no entiende o no conoce, critica y está bien, es una forma de que esté participando. Pero nosotros, por ejemplo, en ese aspecto estamos trabajando. Y yo creo que cuando, por ejemplo, cuando un presidente dice menciona en un ámbito tan importante la economía de Francisco, baja línea a toda la administración pública. O sea, le está dando como una especie de respaldo, porque lo está mencionando. Y eso me parece que, primero que no es casual, y después que hay que subirse a la ola, porque, viste, como yo no soy católico, pero creo en Dios. Y siempre me sorprendía pensar que Cristo estaba con los ladrones. No estoy diciendo que que los dueños de las empresas sean ladrones, nada que ver. Pero digo, Cristo está donde está el problema, donde están los enfermos, donde está la necesidad de cambio, de transformar. Y me parece que esos ámbitos son donde uno tiene que estar, ¿no? Para transformar. Exacto, 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 sí, sí. También ahí hubo una noticia positiva en el sentido de que de este Consejo, por ejemplo, social se nombró asesores internacionales, ¿no? Y que Ujú. tienen un carácter muy humanista. Y uno de ellos fue Luigino Bruni, se le propuso ser y él aceptó. Está también Pepe Mujica y otros, ¿no? Mira vos. Son pasos que, Claro, bueno, y claro. que generan también cultura, digamos. Bueno, Cristian, la verdad que me encantó hablar con vos y queremos saber más de la economía de Francisco, de proyectos, de cosas. Te quiero pedir, por favor, y te lo pido al aire, que cuando tengan novedades o algún proyecto que quieran poner al aire, que la gente se entere, que por favor nos envíes información, le envíes información a Camila. Nosotros tenemos una página web, un portal de noticias que se llama consumocuidado.tv, que subimos notas todo el tiempo respecto de esto y además tenemos un grupo de WhatsApp donde distribuimos esas notas. Y nos gustaría tener información y novedades de la economía de Francisco porque creemos que es un paso que es un tiro para el lado de la justicia, dirían. Perfecto. Me parece que es un paso que está bueno, que está bien, que es una forma de apoyar. Wow. ¿Puede ser? Gracias, sí, 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 Bien. tomo la invitación y con todo, porque también uno de los proyectos que surgió fue justamente esto, ¿no? Ujú. Empezar a escribir una nueva, que el mismo Papa le decía, una nueva narrativa, ¿no? Claro. Contar las historias que ya están cambiando la economía, para generar inspiración, creatividad, red y cultura. Así que nada, ya está en acto un proyecto así que hacemos conexión con eso, y sí, sí, Bueno, seguimos, yo bien, bien, estoy dispuesto. me parece genial. Bueno, cerrá la nota como quieras, Cristian. Eh, Bueno, no sé, me viene una frase de Greta Thunberg cuando habló que ella decía hay necesidad de esperanza, pero sobre todo hay necesidad de actuar, porque cuando empezamos a actuar la esperanza se difunde. Y un poquito esto, bueno, también es la economía de Francisco, es economía de la esperanza, pero porque es economía de la acción, se están generando ya esta nueva economía. Así que nada, lo termino así y Bien. agradezco mucho por el espacio y la oportunidad y que seguiremos también trabajando juntos. Claro, o sea, podemos hacer guita haciendo el bien a la humanidad, a la gente y a la naturaleza. ¿No?
Es también así, es verdad. Bien, ok. Y será más todavía así cuando se genere toda esta cultura que se está generando, será todavía cada vez más sostenible ese modo de hacer economía. Bien, perfecto. Gracias, Cristian. Un abrazo grande, muchas gracias. Enorme para vos. Fue Cristian Varela, economista de la economía de Francisco, la economía del Papa. ¿Viste cómo es? O sea, che, hagamos una moneda, hagamos plata, hagamos guita haciendo el bien.